Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo un pensamiento de la palabra que le denomino secreto de Betlehem, es decir, del conocido Belén en español. Es la traducción que se le dio Belén, pero en hebreo es Betlehem, es decir, casa de pan. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, dice, me saldrá el que será Señor en Israel. Hablando de Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí podemos obviamente desglosar esta cita y hablar de muchísimas cosas, pero quisiera hablar sobre todo de Belén Efrata. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué de aquí es de donde sale? Le dice, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero le dice, eres tú, Belén Efrata. Ahora, solo para corroborar que Belén está hablando de Bethlehem, puse la misma cita en inglés de Miqueas 5:2 y aquí dice, but thou, Bethlehem Efrata. Es decir, está hablando de Bethlehem, de Belén. Como le digo, se le dio esa traducción Belén en español, pero en hebreo es Bethlehem, y aquí lo vemos en hebreo, es la palabra 1035 en el diccionario Strong de palabras hebreas, y nosotros vemos aquí Bethlehem, y quiere decir casa de pan. Ahora, ¿por qué es tan interesante estudiar esto? Porque de aquí viene el Mashiach, de la casa del pan. Pero la casa del pan, Bethlehem, es de Yehudá, de Judá. Y le dice, tú eres pequeña, le dice, para estar entre las familias de Yehudá, de Judá. Ahora, de aquí es de donde sale el Señor, de aquí es de donde sale el Mashiach. Y hay cosas interesantes para estudiar de esto, pero sobre todo hoy quiero enfatizar en Bethlehem, la casa de pan. Ahora, la palabra Efrata, porque le dice Belén Efrata, la palabra Efrata está hablando de una capacidad fructífera, es decir, de dar fruto. Entonces nosotros vemos que la palabra junta, así como la dice allí en Miqueas y en muchas otras citas, Belén Efrata, está diciendo la casa de pan que tiene la capacidad de producir frutos. Ahora, de aquí viene nuestro Señor Jesucristo. Creo que vale la pena estudiar en relación a esto y los secretos que esconde esta ciudad, Bethlehem de Efrata. Bethlehem Efrata de Yehudá. Porque es un proceso realmente, Belén Efrata, este lugar, no solamente es un lugar geográfico que existe sobre la tierra, sino que nos está hablando de un código que está encerrado y de un proceso en el que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que pasar. Por eso es que aquí nace el Señor. Bethlehem Efrata. Dice Mateo 2:5, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora, ¿por qué es importante esto? Vemos diferentes características. Primeramente, Bethlehem, casa de pan, es de Yehudá, es de los Yehudim, del pueblo judío, de Judea. Ahora, algo más, dice, de aquí va a salir, dice, el guiador y el que va a apacentar a mi pueblo, es decir, que todo aquel que tiene un proceso en la casa de pan y que se convierte en un judío espiritualmente, estoy hablando, y ahorita le voy a explicar qué es un judío verdadero. No es aquel que nació simplemente en la tierra, geográficamente hablando de Judá, no es eso, no está hablando de Israel, está hablando de algo espiritual, porque Israel también es algo espiritual, pero toda la gente cuando se habla de esto
Dicen, ay, es que ya quieren judaizar, ay, es que todo sobre Israel. Pues de ahí venimos, de ahí es donde y está hablando de algo espiritual. Y ahorita le voy a hablar más de eso. Ahora, ¿por qué de Yehuda? Aquí vemos dos nombres. El nombre de Dios, que es Yud-Hei, Vav-Hei. Aquí lo vemos, el nombre de Dios. Pero también vemos acá abajo la palabra Yehuda. Yehuda, que es, si usted analiza el nombre de Dios y el nombre de Yehuda, la única diferencia que tienen este nombre y este es que este tiene una Dalet antes de la última Hei. Tiene una Dalet y la Dalet en la pictografía es una puerta, Delet, una puerta. Entonces, ¿quién es un Yehudí? Un judío, alguien que es Yehudá, es el que tiene la puerta hacia Yud-Hei Vav-Hei, hacia nuestro Padre Celestial. Ese es un verdadero Yehudí. Por eso se escribe con las letras del nombre de nuestro Dios, pero simplemente se le agrega una Dalet. Es decir, que aquel que tiene entrada hacia nuestro Padre Celestial es un Yehudí verdadero. Ahora, algo muy interesante. Estamos viendo nosotros aquí el alefato hebreo, pero también acá viene la pictografía. La pictografía, es decir, la primera escritura que se hizo del hebreo, después una modificación que hubo y de las últimas que hubo, y nosotros sacamos el hebreo moderno. Pero aquí nos habla de la pictografía, es decir, del dibujo por el cual lo que representaba cada una de la pictografía y el significado de cada uno de estas formas pictográficas. Y ahorita vamos a estar viendo un poquito más de esto. Le voy a ir explicando. Ahí veía en este nombre, como le decía, que se agrega la letra Dalet. Y la letra Dalet vamos a corroborar. Aquí usted ve Dalet. Ahora vamos a lo que significa. Es una puerta. Es decir, en la pictografía, la picture en inglés es door. Es una puerta. Y significa una entrada, es decir, un lugar de acceso. Entonces, por eso le digo que Dalet, la letra Dalet es esta, mire, aquí, usted puede revisar acá, es la misma letra, Dalet, y nos está indicando una puerta, una entrada, es decir, que aquel que es Yehudí verdadero es el que tiene entrada, que tiene puerta hacia nuestro Padre Celestial. Ahora, sigamos. En la versión Biblia al día, dice en Mateo 2.1, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, aquí llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. Es decir, confirmamos una vez más que su nacimiento de nuestro Señor fue en Belén. Y le recuerdo, Belén es Betlehem, casa de pan. Ahora, ¿por qué en la casa de pan nació el Señor? Porque aquí verdaderamente es donde nace todo judío espiritual, todo Yehudí, todo aquel que tiene puerta, entrada hacia el Padre Celestial, tiene que nacer en Betlehem, en la casa de pan. Y dice Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, se refiere a que no debemos de comer pan, o ¿de qué está hablando el Señor? Pero si no fuera de pan, ¿por qué dice en Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Pues que no acaba de decir acá que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿De qué está hablando? Lo voy a parafrasear para que entendamos mejor. No solo de pan de la tierra vivirá el hombre, sino de toda palabra, y se refiere a todo pan que sale de la boca de Dios, porque de Dios procede un pan que nosotros debemos de comer cada día, el pan nuestro de cada día. No se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo simplemente a un pan de la tierra, sino a un pan que procede de nuestro Padre Celestial. Mateo 15:26 dice, respondiendo él dijo,
No está bien tomar el pan de los hijos. Número uno, vemos que hay un pan para los hijos de Dios, un pan especial, y dice, y echarlo a los perrillos. No está bien. Es decir, no debe de ser que el pan que es de los hijos se le eche a los perrillos. Ahora vamos a ver algunos tipos de pan y lo que producen, solamente como una referencia. Juan 6:58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El pan, el que come, de este pan, dice, vivirá eternamente. Y dice él, yo soy el pan de vida. Ahora hay un pan de vida, hay un pan que si comemos, que es nuestro Señor Jesucristo, viviremos. Pero también Salmo 85 dice, les diste a comer pan de lágrimas. Ahora, cada uno de estos panes pues producen exactamente eso. Este es pan de lágrimas, un pan que trae esa depresión, esa tristeza, esas situaciones adversas, dice, y a beber lágrimas en gran abundancia. Salmo 127:2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Es decir, hay pan de dolores también. Proverbios 4:17, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Y esto lo estoy dando como una referencia. Quiero llegar a la culminación donde habrá un poco más de Bethlehem, de la casa de pan. Es decir, todos ahí nos tenemos que desarrollar en una casa de pan. Y depende de qué pan estemos comiendo y de la actitud en que comamos ese pan, lo que va a producir en nosotros. ¿Qué es lo que produce el pan que comemos? Maldad, dolores, lágrimas. Aquí hay otro, dice Proverbios 20:17, sabroso es al hombre el pan de mentira. Oiga, un pan de mentira. Proverbios 23:3 dice, no codiciéis sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Ahora, también el Señor hablando dice en Mateo 26:26, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed. Oiga, algo muy importante, esto es mi cuerpo. Es decir, que hay un pan que representa el cuerpo del Señor. Y cuando comemos de este pan, pues obviamente va a producir algo específico también en nosotros. Porque es importante desarrollarnos en una casa de pan, en un Bethlehem, así como nuestro Señor Jesucristo nació en Bethlehem de Judea, es decir, en un lugar donde se desarrolla por medio del pan una persona verdaderamente que tiene un encuentro con Dios. No una persona que simplemente, porque recuérdese que había uno también que comía el pan del Señor y ese lo traicionó. Dice que cuando comió el bocado de ese pan, Satanás entró en él. Y decía ya en los salmos proféticamente, el que comía mi pan. Oiga, qué tremendo la gente que hoy en día come el pan del Señor, pero tiene una actitud reprobada, una actitud negativa, una actitud de no querer hacer lo que Dios quiere, y pues ese pan, en lugar de producir algo bien, produce algo negativo. ¿Por qué? Por la actitud en que se come. Ahora, entonces, estar en un Bethlehem, en una casa de pan, indica que el pan que comamos va a ser un pan que produzca algo en nosotros, pero también depende de aquel que lo da y de cómo se come este pan, en qué actitud se está comiendo. Ahora, Primera de Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos, dice, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Quiere decir que cuando comemos este pan, que es el cuerpo del Señor, es la comunión con ese cuerpo. Quiere decir que tenemos una conexión directa cuando comemos de este pan. Ahora, la pregunta es, ¿cómo como yo de este pan y en qué actitud?
Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, estamos comiendo algún tipo de pan, algún tipo de alimento que proviene de lo alto. Cuando nosotros estamos estudiando, leyendo la Torá, entendiendo los secretos, la Biblia es un alimento para nuestra alma. Nos damos cuenta de esta manera que debemos desarrollarnos en un Betlehem, en una casa de pan, es decir, en una congregación, pero esto se refiere también a esa conexión directa que tenemos de nuestro Padre Celestial para poder recibir ese pan espiritual. No está hablando de un pan literal, sino de un pan que nutre nuestro espíritu y nuestra alma y que obviamente se ve reflejado en nuestro cuerpo porque está teniendo un efecto interno en nuestra alma y en nuestro espíritu. Ahora, algo muy interesante y que es a donde quiero llegar, que cada palabra hebrea puede ser permutada, es decir, puede permutar y llevar a otros niveles o a otro nivel de conciencia y entendimiento. Y es de lo que quiero hablar de la palabra Bet-Lehem, sobre todo de Lehem, que es pan. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo nace en este lugar y nos está enseñando un código para poder nosotros crecer, desarrollarnos en un nivel espiritual, llegar a otras dimensiones y otros niveles y atmósferas espirituales que antes no conocíamos? Obviamente, también va a haber ataques sobre nuestra vida si estamos en Betlehem. Va a haber ataques para que nosotros no podamos estar ahí en Betlehem. Recuérdese que hubo ataque en ese tiempo que estaba Herodes queriendo matar a aquellos niños. ¿Por qué a los niños? Porque es necesario exactamente que los niños estén en un Betlehem, en una casa de pan, para poder crecer correctamente, para poder aprender y sobre todo tener esa conexión con el Padre para recibir ese alimento espiritual que nos va a dar un crecimiento en el nivel alma y en el nivel espíritu, en diferentes dimensiones de nuestra alma y de nuestro espíritu, para poder madurar, para poder ser personas que entienden esta palabra y cuán importante es comer este pan que es el cuerpo de Cristo. Y no solo muchos tipos de pan más que debemos de comer, pero sobre todo el pan de Cristo, que es el pan que nos da esta comunión con su cuerpo. Ahora, vamos a ver un poquito ahorita también de las permutaciones y por qué Dios le dio a su pueblo a comer pan. Por ejemplo, Salmo 78, verso 24 dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Qué interesante el trigo de los cielos. Vemos nosotros la agricultura en los cielos y hay unas enseñanzas que he hablado sobre las familias de los cielos. Hay un discipulado que son 10 videos donde hablo de diferentes familias de los cielos y su desarrollo. La gente normalmente piensa que ellos no comen, obviamente como nosotros no, tienen otro nivel de comer y pues si hay trigo en los cielos, como aquí lo dice la escritura, si hay pan en los cielos, pues obviamente que hay campos donde se siembra semilla, es decir, sabemos que todo lo que está en la tierra es una sombra de las cosas celestiales, como aquí hay agricultura en los cielos también, porque de los cielos proviene. Bueno, dice y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Cuando estaban en el desierto, Dios les dio este pan de nobles. Ahora, quisiera que veamos en esta versión, y usted lo puede revisar en otras versiones igualmente. Dice aquí, todos ellos comieron pan de ángeles. Dios les envió comida hasta saciarlos. ¿Por qué pan de ángeles les dio? ¿Cuál era el propósito de darles este pan? Pues de que subieran de nivel de estar en Lehem a pasar a otro nivel y a otro nivel y ir creciendo en
en la dimensión que ellos tenían, es decir, en la condición que ellos tenían en su alma y en su espíritu. Por eso le dio pan de ángeles, pan de malachim. Ahora, es algo muy interesante porque una de las palabras que se permuta también para Delechem es malach. Y no está hablando solo de un ángel. Cuando habla de ángel en hebreo y que dice malach, se refiere a un mensajero, a alguien que es capaz de llevar un mensaje. ¿Cómo vamos a ser capaces de llevar un mensaje? Pues si nos desarrollamos en el Betlehem, en la casa de pan, y vamos a ir alcanzando diferentes dimensiones. Ahora, cuando habla también de los sacerdotes del Dios Altísimo, también son malachim. Por eso el libro que se escribe para ellos es, en español se dice Malaquías, pero en hebreo malachim, está hablando a los sacerdotes. Ahora, muy similar la palabra malach cuando se usa para sacerdote y para ángel, es decir, son las mismas letras en hebreo. ¿Por qué? Porque tienen ese nivel de ángel. Los sacerdotes de Dios tienen ese nivel de ángel, pero ¿cómo alcanzaron ese nivel o cómo se alcanza ese nivel? Pues comiendo el pan que viene de lo alto. Por eso Dios les envió este pan en el desierto para que alcanzaran un nivel diferente en su vida espiritual. Les dio pan de ángeles, dice aquí claramente, todos ellos comieron pan de ángeles. Dios les envió comida hasta saciarlos. Ahora, así como las palabras se permutan, le voy a dar primeramente, antes de hablar del ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Moshe. El nombre Moshe, que es Moisés en nuestro idioma, Moisés, que se dice así, pero en hebreo Moshe, se escribe con una mem, con una shin y con una hey. Y hasta el día de hoy los eruditos dicen, ¿qué quiere decir el nombre Moshe? ¿Qué? No sabemos qué quiere decir. Pues el nombre de Moshe, las letras mem, shin y hey, estaban codificadas, y esto es lo que es la permutación, porque tal vez usted me dice, pastor, yo no sé qué es eso de la permutación. La permutación es cuando se cambian las letras de una palabra para sacar otra palabra. Es decir, por eso no tienen vocales. El alefato hebreo son 22 consonantes y no existen las vocales. Las vocales se añadieron mucho tiempo después. Esto dándonos a conocer que el único que conocía cuando Dios le dio a Moshe en el monte su ley, no fue solo una ley escrita, fue una ley oral y ley escrita, de tal manera que Moshe sabía lo que ahí decía porque Dios le dio la revelación y el entendimiento y la capacidad para poder leer esa ley que le dio, porque no tenía nikud, no tenía vocales. Ahora, entonces, si nosotros permutamos, mire, son las mismas letras, mem, shin, hey, pero ponemos ahora, en lugar de al final, al principio la hey, en medio la shin, y en lugar de al principio, al final la mem, aquí dice Hashem. ¿Qué quiere decir esto? Que el nombre de Moshe escondía una permutación que es Hashem. ¿Por qué? Porque Moshe estaba escondiendo en él mismo el nombre de Dios, porque un momento él le iba a hablar, nuestro Padre Celestial, y Moshe le iba a preguntar, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a decir cuando vaya para allá y hable con tu pueblo? ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo te llamas? Oh, pues ahí Hashem se manifestó su nombre. ¿Qué quiere decir Shem? Nombre. Hashem, el nombre, él era portador de un nombre, por eso su nombre estaba codificado para mostrar que era un portador del nombre. Esa es una permutación. Entonces, ahora vamos a la palabra lejem y vamos a ver unas permutaciones. Nosotros vemos la palabra lejem, pero de esta palabra lejem también melech, al revés, melech. Y melech quiere decir rey. ¿Esto qué me enseña? Que el pan que yo como me puede dar un nivel de melech, de rey. ¿Por qué?
me puede dar un nivel de rey. Ahora, cuando se cambia aquí de Lehem a Melech, sufre una permutación donde la letra Het se cambia por una Jaf. Y para entender eso hay que estudiar la pictografía. ¿Por qué? ¿Por qué se cambia esta letra, una Het por una Jaf? Y es la misma, la J. Pero ¿por qué se cambia? En el hebreo son dos letras distintas. Ahora, antes me voy a regresar a una diapositiva para explicarle, pero antes de ir allá, también Lehem Melech llega otra permutación que es la misma, son las mismas letras que esta y solo se añade una Aleph. Melech, Malach. Esta Malach está hablando del sacerdocio y del nivel ángel. ¿Por qué nivel ángel? Porque es una persona espiritual que tiene la capacidad de acercarse a nuestro Padre Celestial. Por eso es Malach. Ahora, vamos a regresar. Veía usted que la palabra Lehem se escribe con una Het y la otra se escribe, Melech se escribe con una Jaf. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo podemos cambiar de Lehem a Melech? Porque Lehem lleva una Het, que es esta que está aquí, y esta Het quiere decir algo que rodea, quiere decir algo que divide, algo que está a medias, algo que no está completo. Entonces Dios dice, si tú te rodeas, si tú te cierras a lo que yo quiero hacer, pues nunca vas a llegar al nivel de Melech. Pero si tú abres Jaf, esta es la que tenía ahí la final, es la Jaf Sufit la que tenía de final de palabra. ¿Esto qué quiere decir? Una mano abierta, open palm, una mano abierta, que quiere decir allow, dar permiso, abrirse, abrir la mano, permitir, tame, algo que ha sido domado. ¿Por qué se cambia de Het a Jaf? Porque está diciendo hasta que tú abras, hasta que tú permitas, hasta que tú dejes que yo te dome, entonces llegas a ser un Melech, llegas a ser un nivel de rey, un nivel de Melech. ¿Y qué es lo que dice la escritura en Apocalipsis? Que muchos conocemos esta cita, nos hizo el Padre un reino de reyes y de sacerdotes, de Melech y de Malach. Pero son niveles que alcanzamos en Betlehem, en la casa del pan. Ahora, por eso es tan importante entender estas permutaciones, pero no solo quiero llegar a Melech de Lehem, por ese pan que estoy comiendo, voy a llegar a ser un Melech, un rey. Pero también dice la escritura, reyes y sacerdotes, necesito llegar al nivel Malach. ¿Cómo voy a llegar a Malach? Cuando la Aleph se añade, usted veía que son las mismas letras de Melech, pero solo se le agrega una Aleph, y la Aleph, ¿qué es lo que indica? Que hasta la Aleph sea quien te pastoree completamente. ¿Y quién es Aleph? Jesucristo mismo dijo, yo soy la Aleph y yo soy la Tab. Cuando Jesucristo te pastorea y tú dejes que tome completamente el control de ti, es decir, de que tú le digas, Señor, aquí te entrego mis sueños, aquí te entrego quién soy yo, aquí te entrego lo que yo quiero, pero porque no quiero hacer lo que yo quiero, quiero hacer lo que tú quieres. Porque ese es el propósito de la vida aquí en la tierra. ¿Qué fue lo que hizo él? Él decía, yo no vine a hacer la voluntad mía, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Por qué tenía esa capacidad? Porque estaba siendo formado en Betlehem, en la casa de pan. Él no dijo, Señor, ¿sabes qué? Yo pongo mis proyectos en tus manos. No, no. Él dijo, lo que tú quieras hacer. No mis proyectos, no lo que tú quieras. Yo quiero hacer eso. ¿Y qué es lo que dice la escritura? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, porque él se despojó de todo y quiso servir a Dios, es decir, murió para poder vivir para Dios. Ahora,
Entonces esto es algo muy importante, ser formados en Bethlehem, nacer ahí, en una casa de pan, desarrollarme ahí, tomar ese nivel de Melech, de rey, tomar ese desarrollo de Malaj, es decir, que yo permita que Jesucristo verdaderamente haga su obra en mi vida y que yo pueda desarrollar ese nivel de sacerdote de Dios en todos los aspectos de mi vida. Así que espero que este pequeño pensamiento sea de bendición para tu vida, compártelo, no olvides suscribirte y si ha sido de bendición para ti, una vez más te digo, compártelo con tus seres queridos. Shalom y hasta la próxima.